En los albores de la historia humana, cuando el polvo del Edén todavía parecía fresco sobre la tierra y el recuerdo de la voz de Dios caminando entre los hombres no se había desvanecido del todo, nacieron dos hijos de la primera pareja. Primero vino Caín, fuerte, inquieto, labrador de la tierra, y después Abel, manso, pastor de ovejas, hombre de silenciosa devoción. Ambos crecieron escuchando de sus padres historias sobre el jardín perdido, la serpiente, el fruto prohibido y el dolor de la separación. Pero incluso allí, fuera del Edén, Dios todavía estaba presente. Él observaba a los hijos de Adán con ojos que buscaban un corazón contrito. Cuando llegó el tiempo de las ofrendas, Abel trajo las primicias y lo más gordo, lo mejor, de su rebaño con temor y alegría. Caín, a su vez, trajo frutos de la tierra, pero no con la misma reverencia. Era como si quisiera cumplir una obligación y no ofrecer la comunión. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó la de Caín. Y allí, en ese momento de silencio, nació la sombra que aún acecha el corazón de los hombres: la envidia. Caín no habló con nadie esa noche, ni con Abel, ni con sus padres, ni con Dios, pero por dentro su alma ardía. No entendía o no quería entender que el problema no era la fruta en sí, sino el espíritu con que era servida. Su rostro decayó y su expresión se endureció, y Dios, en su paciencia, vino a él, no con acusación, sino con advertencia. ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué se te ha decaído el semblante? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces el bien, el pecado acecha a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Fue una advertencia directa, por supuesto. El mal estaba cerca, pero aún se podía resistir. Pero Caín no respondió. Él no oró, no se arrepintió. Alimentó el resentimiento en silencio. La envidia creció en su mente hasta que su hermano se convirtió para él en la imagen del obstáculo entre él y Dios. Era temprano, quizá todavía de mañana, cuando Caín llamó a Abel para ir al campo. Abel no sospechó nada. Conoció a su hermano desde que nació, creció a su lado, compartió el mismo techo, el mismo pan. En el campo, el viento soplaba a través de las plantas que Caín había cultivado y el cielo parecía silencioso. No hay registro de palabras entre ellos. Sin peleas, sin gritos, solo el momento en el que la ira previamente contenida de Caín estalló como una espada invisible. Abel cayó al suelo sin entender. Su sangre fluyó hacia la tierra, empapando la tierra que una vez había producido fruto y ahora recibiría una maldición. Caín se quedó allí, mirando fijamente. Sintió un alivio cruel, pero no duró. En unos instantes el vacío lo ocupó todo. No había vuelta atrás. Fue el primer asesinato de la historia y nadie más podía morir para enseñarle el peso del mismo. Pero el cielo vio y la sangre habló. El Señor vino a Caín como había venido a Adán en el jardín, no porque no supiera lo que pasó, sino porque Dios siempre le da al hombre la oportunidad de responder. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, él preguntó. La respuesta de Caín fue seca y cínica. No sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? No hubo arrepentimiento, solo defensa. Entonces Dios declaró: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No fue solo un crimen humano, fue una ruptura espiritual. La tierra, una vez bendecida con la descendencia de Caín, ahora lo rechazaría. Se convertiría en un vagabundo, un fugitivo, lejos de la presencia del Señor. Pero incluso en ese juicio, Dios hizo algo que nadie esperaba. Puso una marca en Caín. Una marca, no de condenación eterna, sino de protección. Caín tendría que vivir con el peso de lo que había hecho, pero nadie podría matarlo. La justicia divina estuvo acompañada de misericordia. La marca de Caín se convirtió en el primer símbolo de una tensión que continúa hasta nuestros días. Dios castiga,
pero no abandona. Exiliado de la presencia de Dios, Caín vagó hasta la tierra de Nod. Llevaba la señal del juicio en su cuerpo y un pesado silencio en su alma. Pero allí, lejos de la mirada de sus padres y sin el hermano que mató, conoció a una mujer. La Escritura simplemente dice: Caín conoció a su mujer y ella concibió. Sin nombre, sin origen explícito. ¿Era ella la hija de Adán? ¿Hermana o sobrina? Todo indica que sí. Génesis 5:4 revela que Adán tuvo hijos e hijas, muchos, a lo largo de los siglos. La unión entre hermanos, algo impensable hoy, era parte del plan provisional de la multiplicación humana. La mujer que se unió a Caín se convirtió en la primera esposa de un asesino, la primera madre de una nueva generación. Y esto también conlleva un misterio. ¿Por qué aceptó a Caín a pesar de que estaba marcado? ¿Por qué Dios permitió que de él surgiera un linaje? Allí, en Nod, nació Enoc, y con él la primera ciudad. Un intento de echar raíces donde antes solo había habido escapatoria. Detrás de la escena espiritual de esta unión había más que la mera supervivencia. La esposa de Caín, aunque olvidada por el texto canónico, se convierte en un símbolo de continuidad. Los textos antiguos, como el libro de los Jubileos, lo llaman Awan. No es un detalle inútil. Awan, la hermana de Caín, representa el papel silencioso de las mujeres en la humanidad primitiva, guardianas de la fertilidad, defensoras del hogar, madres de naciones. No se los menciona en detalle, pero sus acciones dieron forma al futuro, y no fue solo Awan. Otras hijas de Adán, como Asura, se unieron a hermanos como Set. Fue el comienzo de un mundo nuevo, todavía con heridas abiertas. Dios, al permitir estos matrimonios consanguíneos, no estaba celebrando el pecado, sino inaugurando una época en la que la supervivencia estaba por encima de la estructura moral. La moral llegaría después, con la ley, pero ahora era necesario poblar la tierra. Y aunque fueron marcados, los hijos de Caín también cumplieron este llamado: crecer y multiplicarse. Pero la pregunta permaneció como una sombra entre las piedras de Nod. ¿De quién temía venganza Caín? La inquietud no era solo suya. La mente moderna, al leer el Génesis, tropieza con este detalle. Caín, temiendo ser asesinado por cualquiera que lo encontrara, parece referirse a personas más allá de su propia familia. ¿Pudo haber habido otros seres humanos creados fuera del linaje de Adán y Eva? La Biblia no dice esto. Por el contrario, Hechos 17:26 dice claramente: de un solo hombre creó todo el linaje de los hombres. Aún así, el silencio de las Escrituras sobre ciertos detalles deja espacio a la especulación. Algunos sugieren que el término otros podría incluir futuros descendientes o incluso hermanos mayores desconocidos. Otros, sin embargo, se preguntan si Dios creó otros pueblos para coexistir con los hijos de Adán. Es una hipótesis que intenta conciliar teología y ciencia, revelación y hallazgos arqueológicos. Sin embargo, la narración bíblica no se presta a explicar todo con precisión cronológica. Se centra en el drama moral y espiritual de la humanidad. El temor de Caín quizá no signifique una gran población a su alrededor, sino el peso de la conciencia y la expectativa de justicia. Sabía que la sangre clama desde la tierra, sabía que la maldición lo hacía vulnerable, y sabía que otros, incluso sus propios hermanos o sobrinos, podrían querer venganza. La amenaza vino de la naturaleza humana, no de una turba invisible. Sin embargo, la mención de la ciudad de Enoc, poco después del nacimiento de un hijo, refuerza la idea de que ya había allí un contingente humano significativo. Si esta población surgió únicamente de los descendientes de Adán y Eva, entonces el crecimiento fue rápido y tal vez facilitado por un detalle decisivo.
La extraordinaria longevidad la longevidad de los primeros patriarcas bíblicos es una de las características más intrigantes del Antiguo Testamento. Adán, Set, Matusalén, Noé, hombres que vivieron más de 900 años. Estos largos años de vida no fueron solo una curiosidad biológica, sino un factor esencial en la expansión de la humanidad. Por medio de estos hombres se multiplicaron las generaciones y la tierra quedó rápidamente poblada. Adán, a lo largo de su vida, habría engendrado decenas de hijos e hijas, y Set, su hijo sustituto, también habría fundado un numeroso linaje. No hay forma de ignorar que, dentro de esta cronología, la población de la Tierra creció exponencialmente en tan solo unos pocos siglos. La larga esperanza de vida hizo posible que la humanidad se expandiera, incluso en tiempos primitivos, sin las complejas infraestructuras que veríamos más tarde. Sin embargo, con el diluvio, algo cambió radicalmente. Dios decretó que la vida del hombre estaría limitada a 120 años. Este ajuste no fue meramente una consecuencia del pecado, sino una señal de un cambio moral y espiritual. El tiempo del hombre sobre la tierra se hizo más corto, y esto reflejó el debilitamiento de la comunión con Dios. La longevidad de los patriarcas primitivos representaba una conexión más directa con el Creador, una cercanía que se fue perdiendo a medida que la humanidad se alejaba de sus principios originales. El acortamiento de la vida no fue solo un cambio biológico, sino una reorientación del propósito de Dios para la humanidad. Cada generación tenía ahora menos tiempo para cumplir su destino, y el legado de los primeros hombres, con sus largas vidas y generaciones fructíferas, reflejaba la gran misericordia de Dios en tiempos de pureza y esperanza, antes de que el pecado y la corrupción se hubieran extendido por toda la tierra. Después del asesinato de Abel, el destino de Adán y Eva parecía estar sellado por un ciclo de dolor y pérdida. Sin embargo, Dios, en su misericordia, les proporcionó un sustituto, Set. Cuando Eva declaró que Set era el sustituto de Abel, no solo expresó su dolor, sino que también reconoció la continuidad del plan de Dios para la humanidad. A través de Set se establecería un nuevo linaje, marcado por la justicia y la búsqueda de Dios. Génesis 4:26 es claro al afirmar que en los días de Enós, hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta oración colectiva y consciente marca un punto de inflexión. La humanidad, que hasta ahora se había alejado de Dios a causa del pecado, comienza a restablecer la comunicación con el Creador. El linaje de Set, a diferencia del de Caín, estaría asociado con la fe, la obediencia y la esperanza de restauración. Mientras Caín construyó una ciudad, símbolo del avance material, pero también de una vida alejada de Dios, Set dio origen a un linaje de hombres y mujeres que buscaban la presencia divina. Enós, hijo de Set, inició un movimiento de espiritualidad que culminaría en figuras como Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado a la presencia divina sin ver la muerte, y Noé, cuya justicia sería la salvación para la humanidad en el diluvio. El linaje de Set no solo resistió al pecado, sino que se convirtió en el canal a través del cual la promesa de redención continuaría cumpliéndose, preservando la esperanza en medio de la corrupción del mundo. El contraste entre los linajes de Caín y Set ilustra profundamente la dualidad del ser humano. Por un lado, Caín, cuyo espíritu estaba corrompido por la envidia y la ira, fundó un linaje marcado por la construcción de ciudades y la búsqueda de logros materiales, pero también por la violencia y el alejamiento de Dios. Su linaje, a medida que crecía, condujo a la humanidad cada vez más hacia la autosuficiencia, hacia la independencia del Creador y, en última instancia, hacia el camino de la destrucción. Por otra parte, Set y sus descendientes representaban la resistencia a la tentación de abandonar la comunión con Dios.
El linaje de Set, aunque no sin sus defectos, buscó recuperar el pacto perdido, estableciendo una línea de fe y obediencia que culminaría en la preservación de la creación en el diluvio. Estos dos caminos, el de Caín y el de Set, no son solo históricos, sino que reflejan elecciones espirituales que todo ser humano está llamado a hacer. Los dos linajes son, en cierto modo, un espejo de la lucha interna presente en cada ser humano. El deseo de construir un imperio personal, de distanciarse de Dios, versus la humildad y la fe necesarias para seguir el camino de la justicia y la comunión con el Creador. Esta división continúa hasta el día de hoy, desafiando a la humanidad a elegir entre seguir el camino de la autosuficiencia y la violencia, o buscar la restauración y la gracia. El legado de Set en particular resuena como una invitación a la conversión y a la esperanza, porque incluso después de la caída, Dios sigue ofreciendo una línea de fidelidad a la que todos pueden sumarse, buscando siempre el retorno a su presencia, a la verdadera vida. El legado de Set, por tanto, no se limita a la simple genealogía, sino que es una representación de la continuidad de la gracia divina. El linaje de Set, que comenzó como un símbolo de restauración después de la tragedia del fratricidio, apunta a un futuro en el que la justicia y la fe en Dios prevalecerían, incluso en medio de las dificultades y el pecado humano. Es a través de este linaje que Dios eventualmente preservaría a la humanidad en el diluvio, ofreciendo una nueva oportunidad para la creación. Incluso en un mundo corrupto, Dios siempre mantiene un remanente fiel, una esperanza que se extiende por generaciones. El camino de Set, entonces, no es solo el paso de un linaje, sino una invitación continua a la humanidad. El llamado a vivir con rectitud, a invocar el nombre del Señor y a buscar la restauración que proviene de la fe y la obediencia a Dios. Así, la narrativa de Caín y Set, en su complejidad y profundidad, sigue viva, desafiándonos hasta el día de hoy a tomar decisiones espirituales que definan nuestro destino eterno.